Andamos sobre rieles, o en este caso en colectivos, porque de colectivos vamos a hablar con el concejal Enrique Ríos, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Concejal Ríos, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y Javier Aragón lo saludan. ¿Cómo está? Buenos días, Sergio y Javier. Buenos días a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Antes de ir al apartado colectivos, que recién Javier hacía referencia a algunas cuestiones técnicas, me gustaría detenerme brevemente en un análisis del discurso de la intendenta Romero. Nosotros estábamos al aire el día viernes, mientras la intendenta Romero hacía referencia al estado de situación y lo proyectado para el presente ejercicio. ¿Qué le dejó el discurso de la doctora Romero, concejal Ríos? A mí, en primer lugar, Sergio, Javier, me dejó mucha esperanza, ¿no? Porque fue un discurso emotivo, familiar, coloquial, un discurso que habla de una construcción colectiva de la ciudad, un discurso que habla de la necesidad de generar diálogos y consensos, y creo que más allá de las distintas obras o proyectos que se pueden presentar, creo que en lo que más se centró fue en una idea de gobierno, un gobierno de cara a los paranaenses, con un Estado articulador, facilitador, que esto es muy importante. Fundamentalmente esta idea de la construcción colectiva, donde todos y cada uno de los sectores que habitamos la ciudad de Paraná podemos ser parte de la transformación, continuar con este proceso virtuoso que tiene la ciudad de Paraná, de cada uno aportando desde donde compete, y creo que esto es muy importante porque más aún en tiempos difíciles, donde a veces la política de la confrontación nos ha generado grandes desacuerdos a los argentinos, a los paranaenses y a los entrerrianos, creo que hoy un discurso de alguien que es constructora de puentes, entiendo yo, convocando a ser parte de este proceso de gobierno y de gestión en la ciudad de Paraná, creo que es muy importante. Y después creo que las dos proyectos de ordenanza que presenta, que tiene que ver con el Banco de Tierra, uno, y el otro con el programa Construir Valores, van a ser los ejes muy importantes en la gestión, y creo que los paranaenses se van a apropiar de estos proyectos para hacer muchas cosas. En primer lugar, solucionar cuestiones tan importantes como es la casa propia, y el construir valores, poder generar herramientas de ciudadanía y solidarias entre distintas instituciones de la ciudad de Paraná. Concejal, yo vengo sosteniendo en este último tiempo, desde que volví al aire en la radio, que me queda la sensación de que hay una continuidad política, pero no una continuidad de gestión. Quiero que me ayude a entender por qué se produjo este impasse en la gestión, porque hay claramente algunas cuestiones que no están siendo atendidas. Digo, ¿a qué se debe esto? ¿Al contexto económico? ¿Al desembarco de una nueva administración? ¿Hay efectivamente una continuidad política, pero no de gestión, o la gestión va a arrancar en... ayúdeme a entender. En primer lugar, Sergio, claramente los otros días también hablaba la doctora Romero de que este es un proceso de continuidad y cambio. Continuidad entiendo que tiene que ver con aquella lógica de ir generando obras y servicios que mejoran la calidad de vida de los paranaenses, y el cambio tiene que ver con la incorporación de una impronta propia en un momento de la ciudad que no es precisamente el que se vivieron años anteriores. Usted sabe precisamente que el contexto económico es muy difícil, el contexto social se va agudizando cada vez más, y los recursos con los cuales se contaban en la gestión anterior no son los mismos con los cuales hoy cuenta el Estado municipal. Y la proyección, que a veces lo que nos da previsibilidad, tanto sea en la obra pública o en el desarrollo de servicios, tiene que ver fundamentalmente con una situación económica que es muy poco previsible, y a veces nos obliga a racionalizar los recursos y quizás a tener otra dinámica de trabajo para atender otras cosas. Usted fíjese que la gestión anterior estuvo marcada por el crecimiento exponencial de la obra pública. Ahora se va a hacer muy difícil quizás igualar este proceso de construcción de obra pública, así que vamos a tener que rediseñar políticas orientadas hacia otras cosas que mejoren también la calidad de vida de los vecinos. Hay dos elementos que me parecen centrales en esta charla, concejal Ríos. El primero es el sostenimiento de la prestación de servicios, y lo otro es la atención de la demanda social creciente a la que usted hizo referencia. ¿Cómo se compatibilizan los recursos escasos con esas dos cuestiones absolutamente necesarias?
Bueno, en primer lugar, fíjate que hay un elemento muy importante que señalaba los otros días también la doctora Romero, que es el rol estratégico y fundamental que van a tener los trabajadores municipales en esta gestión. Si uno analiza del 100% de obras que se realizaron en la gestión anterior, su gran mayoría fue realizada con obra tercerizada a partir de empresas particulares. Sí. Hoy entiendo que va a ser la contracara de esto. La mayor cantidad de obras van a ser realizadas por empleados municipales porque va a ser muy difícil poder atenderlo con una descentralización de obras públicas. Y así entiendo que buscando el ingenio y vuelvo a decir, optimizando tanto los recursos humanos como materiales, que se va a poder no cortar este proceso virtuoso y seguramente entiendo el nivel de obras quizás sea menor, pero en la calidad, en la eficacia y en la eficiencia de las mismas, creo que ahí va a estar el valor de esta gestión, poder con lo poco que se tiene, con los recursos genuinos, atender la demanda de los vecinos. Le ha contado la doctora Romero, siendo usted que es el presidente del bloque, cuál es la relación que mantiene con el gobernador Frigerio. Más allá de que uno es presidente del bloque, que es una circunstancia de la política, uno también es parte del proyecto político y del grupo político que conduce la doctora Romero y el ex intendente José Carlos Galles. Es una charla permanente. Nosotros entendemos que hay una relación institucional que tiene que ver con poder generar los lazos institucionales que nos permita brindarle lo mejor a los paranaenses y en ese marco se viene desarrollando. Javier Aragón está ahí compartiendo pantalla. Hace un ratito hacía referencia a cuestiones que tienen que ver con el transporte público. A partir de hoy, el colectivo vuelve a funcionar en la franja horaria, entre comillas, habitual, con una tarifa diferencial entre la ciudad de Paraná y el área metropolitana, que va más allá de los 8 kilómetros, claramente, en algunos casos. Y ¿tiene algo de data, Javier? Sí, no, consultarlo primero al concejal. Buen día, concejal. Buen ¿Qué día. evaluación se hace a esta hora de la mañana? Si bien esto es muy reciente, ¿qué información tiene del funcionamiento de esta nueva mecánica, de esta nueva instrumentación y cómo está evolucionando incluso hasta la aplicación del nuevo pasaje con esta diferenciación que marcaba muy bien Sergio? Bueno, en primer lugar, yo le comentaba anteriormente, de acuerdo a lo que hemos charlado, inclusive con el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Paraná, se viene desarrollando con normalidad, con algunos inconvenientes lógicos por tratarse de un sistema innovador en la ciudad de Paraná, pero entiendo que con el correr de los días se va a ir normalizando esta situación y vamos a poder trabajar con tranquilidad. ¿Qué tipo de errores, bueno, que se pueden solucionar, ustedes detectaron en el arranque de este nuevo funcionamiento? Y generalmente tiene que ver con que hay personas que no todo el mundo conoce, por ejemplo, hasta dónde es el límite de Claro. una franja y de otra franja. Entonces, a veces no dice segunda sesión y dice hasta dónde va. Y entonces ahí hay que entrar a determinar si está en la primera o en la segunda franja. Pero creo que con el tiempo esto se va a ir solucionando. ¿Y se podrá mejorar el servicio en sí? Disculpe, Sergio, el diagrama de los recorridos, que haya más unidades, bueno, lo que los usuarios a ustedes le dicen, y yo sé, Quique, que vos siempre desde hace mucho tiempo estás monitoreando el funcionamiento del transporte urbano de pasajeros en Paraná. Bueno, en primer lugar, cuando sancionamos este aumento tarifario, todos entendíamos que la crisis del transporte público de pasajeros tenía por lo menos dos grandes problemas. Uno era la sustentabilidad del servicio y otro es la calidad en la prestación del servicio. En función de eso se trabajó el proyecto de emergencia del transporte público de pasajeros a los efectos de poder dar herramientas al Ejecutivo para que se hagan estas correcciones al sistema para que sea más eficiente y eficaz hacia los vecinos, y entiendo que desde la Secretaría de Seguridad Vial se está trabajando en optimizar por ahí los recorridos para poder mejorar en la calidad, en la frecuencia, y algo que para mí es fundamental, que sea previsible, es decir, que los vecinos tengan claramente el momento en que el colectivo cruza por cada una de las esquinas donde ellos lo toman, porque esto es también garantizarle que su tiempo es respetado, que su tiempo tiene un valor y que no van a pasar mucho tiempo esperando en una esquina y el colectivo no llega. Creo que garantizar la previsión en lo que es la frecuencia es fundamental,
y entiendo se está trabajando en ese sentido. ¿Por qué retrasamos tanto en este sentido, ¿no? Porque hubo allá por el año 2013, 2014 una experiencia que funcionaba de manera correcta, ¿no? Cuando pasa o cuando llega, era una aplicación. Sí. Digo, ¿por qué se dejó de utilizar eso? En realidad te cuento cuál es el problema que tiene hoy esa aplicación. En realidad esa aplicación trabaja en función de frecuencia y no del tiempo real. Entonces a veces se producen eh, la, la, eh, la quita, el retraso o la quita de un servicio, entonces a no trabajar en tiempo real sigue manteniendo la frecuencia programada y hace que esto genere una descoordinación entre lo que realmente sucede y lo que te dice la aplicación. Creo que en vez de darle certeza, le genera mayores incertidumbres a los usuarios. Yo creo que lo que hay que trabajar, vuelvo a decir, con un sistema previsible, trabajar con una aplicación que trabaje en tiempo real. Entonces, el usuario va a saber en qué momento estaría pasando el colectivo por donde esté. Claro, eso debe coordinarse indefectiblemente con el Con mecanismo SUBE SUBE. nacional. Con el sistema SUBE nacional. Ríos, me quiero quedar con otro fragmento, volviendo a lo que pasó el viernes, si me permitís también, Javier. La doctora Romero anunció el llamado a licitación para el 2025 de un nuevo servicio de transporte público de pasajeros. Y acá me quiero detener. ¿Es un nuevo servicio o es un servicio nuevo adicional al ya existente? Porque me parece que la competencia podría llegar a ser saludable para la prestación de servicios, porque volver a un sistema monopólico me parece que no va a dar resultado. Bueno, en primer lugar, lo que entiendo, dijo la doctora Romero los otros días, es que en diciembre de 2025 finaliza la actual concesión. O sea que a ese momento tenemos que llegar con una nueva convocatoria, con un nuevo servicio. O sea, entiendo que va a ser mucho más antes la convocatoria, porque a partir de 2025, y sí seguramente se va a trabajar en un pliego de bases y condiciones que pueda atender lo que vos claramente me decís, un sistema, inclusive poder establecer de que ya lo dice el monopolio no está permitido por la legislación vigente, pero como en la ciudad de Paraná la concesión se ha hecho por líneas y recorridos, quizás se pueda trabajar en ese sentido para garantizar que participen la mayor cantidad de oferentes posible. Pero ahora el problema mayor que tenemos hoy es rediseñar el actual sistema, y vuelvo a decir, rediseñarlo, y en esto por lo menos asumo el compromiso porque es lo que he manifestado siempre como crítica, creo que es el momento de hacerlo valer a la hora de tomar decisiones, que el diseño del nuevo sistema esté de alguna manera consensuado y trabajado con los usuarios del transporte, que son los que lo viven, lo padecen todos los días. Creo que el nuevo diseño tiene que tener por lo menos el consenso y el acompañamiento de la ciudadanía. Javier, ¿te quedó algo? Sí, la última. Hablando, usted sabe, Quique, que tenemos con Sergio un segmento del programa que se llama Noticias del Futuro. En 4 años u 8 años, esto no va a existir. Si usted hipotéticamente es precandidato a concejal, no sé, y por eso digo que usted tiene la potencia, no sé, por eso imaginemos en esa situación y la trasladamos para hoy. Noticias del Futuro para hoy. ¿Cuáles son los puntos que al concejal Río, en el ranking del podio de los problemas, con su autoridad, con su impronta, con su lealtad al sector que usted integra, le preocupan? ¿Cuáles son los 3 puntos más graves que dirían, mirá, esto sí o sí hay que trabajarlo, esto sí o sí hay que darle para adelante, esto sí o sí no se puede dejar de hacer? Puntualmente yo entiendo que uno de los temas es lo que veníamos hablando, el transporte público de pasajeros, uno de los temas. El otro tiene que ver con realmente construir un proceso de descentralización municipal con un desarrollo urbanístico que esté acompañando ese proceso. Creo que la ciudad de Paraná ya tiene condicionamientos estructurales que hacen que se colapse el centro y que eso genere múltiples problemas. Creo que hemos crecido como ciudad y es necesario una descentralización política, administrativa e institucional para que los vecinos y el Estado estén más cerca. Y lo otro es poder generar un cambio de fondo en la matriz productiva de la ciudad para que la ciudad de Paraná pueda contener y cobijar a muchos paranaenses que a veces tienen que irse de la ciudad porque no tienen expectativas laborales. Y le pregunto al concejal Ríos,
En el cuarto lugar, ¿estaría el ordenamiento del espacio público? Digo, porque si hay un tema que es recurrente y lamentablemente no se resuelve, es el estacionamiento medido. Santa Fe movió la tarifa la semana pasada y recauda mucho más por estacionamiento que lo que recauda por impuesto de padrón. Es una verdadera locura lo que digo, pero en la ciudad de Paraná podría pasar algo similar. Pero sin lugar a dudas, pero lo que vos me decís, también tiene el estacionamiento medido, funciona como ordenador del tránsito y del transporte, o sea, creo que son cosas recurrentes en un mismo sentido, y creo que si nosotros logramos cambiar esa aglomeración que se produce en el centro, también va a cambiar la utilización del espacio público, fundamentalmente en las calles. Uh-huh. Bueno, ¿te quedó algo, Javier? No, ya tenemos el eslogan de campaña incluso, pero bueno, eso falta rato. ¿Cómo eslogan de campaña? ¿Que hay un lanzamiento de campaña ya? No, hay... No. ¿Va a tener algunos interna? Ya trabajan en eso. Sí, Boroniti trabajadora, gobernadora. Pero va a tener interna. No sé. ¿No en la Intendencia Riol? No. Soy un colaborador en el proceso de construcción. Claro. Señor. No, porque ya me dijeron que hay un poroto anotado para dentro de 4 años, ¿eh? No sé. Y bienvenido sea, yo creo que está germinando, dicen. En la sana competencia está la riqueza. O sea, señor. Sí, señor. Ahora hay todo un proceso que tiene que ver, vuelvo a decir, creo que esto lo digo con mucha responsabilidad de mi parte, creo que las últimas elecciones nos han dejado un mensaje claro a quienes estamos en el mundo de la política y que hay que reconstruir los lazos quebrados con la ciudadanía y volver a recuperar la credibilidad perdida si aquellos que aspiran fundamentalmente a ocupar un cargo más adelante. Creo que esa es la primera tarea, recuperar la credibilidad en la política que muchos vecinos de la ciudad y compatriotas han perdido. Creo que esa es la tarea inmediata y vuelvo a decir, creo que el camino es el diálogo, el consenso y la construcción de puentes, como decía la doctora Romero. La última pregunta de mi parte, por lo menos, después si Javier tiene algo más. Le voy a pedir una breve reflexión sobre el presidente Milei. Bueno, en primer lugar, creo que está de más decir que no comparto criterios y definiciones políticas al respecto. Sí reconozco que es producto de la expresión de la voluntad popular y creo que también tiene que ver con eso que decíamos anteriormente. Creo que muchos... y cuando digo muchos me hago cargo de la parte que me corresponde, hemos generado precisamente esta situación donde muchos argentinos se han visto desencantados, que no han visto su posibilidad de concreción de sus sueños y aspiraciones en la política y han optado por una nueva forma de hacer política que en realidad creo que lo está llevando por un camino mucho más escabroso, mucho más difícil, más conflictivo del que teníamos, pero entiendo que la alternativa es reconstruir la política, reconstruir el encuentro con la ciudadanía y a partir de ahí daremos este salto de calidad para poder ser una opción electoral distinta a la que ofrece Milei a nivel nacional, pero entiendo que tiene una legitimidad de origen su mandato y que también desde la óptica en que uno lo mira, entiendo que se está equivocando y nos está llevando por un camino muy difícil a Argentina. ¿Cuánto tiene de responsabilidad el peronismo en esto? Y mucha. El peronismo como distintas fuerzas políticas. O sea, yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es cuando uno asiste a una situación problemática de esta característica, es no mirar la responsabilidad en los otros, sino mirarnos hacia adentro, decir qué hemos hecho mal y qué podemos corregir y cómo podemos corregir para poder volver a recuperar ese por lo menos ese caudal de votantes que nos permitía hacer gobierno y poder generar política desde la óptica del peronismo. Ahora, entiendo que no es un fenómeno propio y exclusivo del peronismo, sino de las distintas fuerzas políticas que no han sabido construir esa
ese diálogo necesario, tan necesario para poder de alguna manera enamorar, convencer y persuadir a la ciudadanía. Concejal, le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido y hablar agenda abierta, así, sin pruritos, no es habitual encontrar funcionarios que tengan esta apertura para cualquier tipo de consulta. Le dejo un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, para Javier también, muchas gracias.